Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Me gustaría que me acompañen en oración y que podamos ahí humillarnos delante de nuestro Dios. Padre, Señor, gracias. Gracias porque te hemos adorado, Dios. Gracias por estas alabanzas cristocéntricas, estas alabanzas que nos llevan a humillarnos delante de ti, a adorarte como un cuerpo, a darte toda la gloria a ti y únicamente a ti, Señor. Gracias porque te hemos podido dar, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias porque lo hemos podido hacer con gozo y alegría, pero guiados por tu palabra, por un modelo bíblico, no por un modelo que soborna a las personas para que den lo que no tienen, sino por un modelo que nos enseña cómo adorarte con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque hemos podido leer tu palabra, confiando que ella es suficiente para ministrar a nuestros corazones, Señor. La simple lectura de tu palabra, Señor, es suficiente para hablarnos, Señor. Pero también te ha placido en tu gracia darle maestros a la iglesia, Señor, que puedan allí, Señor, de tu parte y delante de ti explicar el texto para que tu Espíritu Santo, a través de las Escrituras y mediante el Evangelio, ministre a nuestros corazones, Señor. Padre, Señor, abre nuestros oídos, Señor, abre nuestros ojos para entender tu palabra. A pesar, Dios, de las deficiencias del predicador, Señor, obra con el poder de tu Espíritu Santo. Tú has hablado, Señor, a través de un animal, Señor. Puedes hablar a través de un ser humano, Señor. Padre, Señor, gracias por lo bueno y bondadoso que eres, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Ministra nuestras vidas, te rogamos, Dios, Señor. Para tu gloria, Señor. Para tu fama y para el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos ahí compartiendo en Pedro, en Primera de Pedro, una iglesia que está en sufrimiento. Una iglesia que está pasando por pruebas y por situaciones difíciles. Quisiera remontarme un poquito al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, antes de establecerse en Canaán, llevaba una vida nómada. Ellos estaban en el desierto, tenían sus casas de campaña y donde quiera que llegaba, plantaban allí la villa, desarmaban sus casas de campaña y empezaban a vivir ahí hasta que el Señor les decía, recojan de nuevo, levanten y sigan. Pero ya cuando el pueblo de Israel entra allí en el territorio de Canaán y se establecen y la tierra empieza a dar fruto y los animales empiezan a aumentarse, ellos empiezan a construir sus primeras casas y pasan de esas tiendas de campaña a casas hechas de ladrillo, a casas hechas de piedra. Las personas humildes, la mayoría de las personas, la mayoría del pueblo, tenían una casa de una sola habitación. Ellos no podían hacer más. Hay algo que se conoce, no me recuerdo la palabrita porque no estoy adaptado, pero es un tipo de ladrillo que se me olvidó el nombre ahora mismo. Y este ladrillo se hacía con el barro, con el lodo. En ocasiones se le echaba paja y se le echaba arena. Eso se ponía en un molde de madera, se secaba al sol y hacían su propio ladrillo, su propia piedra. Y con estas piedras bien sencillas y de una manera rápida iban construyendo su casa. Las personas más pudientes hacían casas de 2 habitaciones, de 2 plantas, pero la mayoría de las personas tenían una casa de una sola habitación. En el caso de los reyes, después cuando vinieron los reyes y en otros lugares se empezaron a utilizar ya lo que son rocas labradas, estas rocas de cantera ya perfeccionadas que se utilizaban en construcciones más grandes y más hermosas. Lo cierto es que con el paso del tiempo fueron y siguieron construyendo de esta manera. El denominador común era utilizar una piedra, utilizar una roca. Algunos cogían rocas de diferentes tamaños, de diferentes formas y asimismo las unían unas con otras con lodo y hacían su casa. A diferencia de nosotros, estas personas que viven allí en el mundo árabe tenían en la visión que su casa no era para siempre. Nosotros hoy cuando vamos a construir una casa queremos vivir ahí 350 años, pero en la mente de ellos no. En la mente de ellos la casa era algo bien sencillo, el piso era de tierra, en el mayor de los casos se apilaba, se aplastaba, que quedara plano y bien duro y se hacían estas construcciones rápidas, porque la visión de ellos era que la casa era una morada, era algo temporal para después ir
a la presencia de Dios. Y como les decía, les recuerdo, el denominador común, ¿cuál era? La piedra, la roca. Le hemos puesto por título a este mensaje, Jesucristo, la piedra aceptable. Escuche bien, Jesucristo, la piedra aceptable. Y lo cierto es que nosotros como creyentes debemos acercarnos a Cristo para ser edificados. Si nosotros queremos ser trabajados en nuestros corazones, en nuestra vida como creyentes, si nosotros queremos seguir caminando de la manera que a Dios le agrada, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Cristo para ser edificados. Y algunos de ustedes podría tener en su mente una pregunta, sobre todo los que no sean creyentes y nos visiten hoy. ¿Por qué tengo que acercarme a Cristo para ser edificado? ¿Por qué no acercarme a Mahoma, a la Virgen María? ¿Por qué no acercarme a cualquier otra cosa para ser edificado? Y la respuesta sería nuestro primer punto. Porque Cristo es la piedra viva. Ese es nuestro primer punto. Cristo es la piedra viva. ¿Y qué quiere decir que Cristo es la piedra viva? Quiere decir que Cristo tiene vida en sí mismo, pero tiene el poder para generar vida en otro. Cristo tiene vida en sí mismo y tiene el poder para darle vida a otras personas. Entonces, si nosotros queremos ser edificados correctamente, si nosotros queremos ser trabajados de manera bíblica, la única solución y nuestra primera solución es acercarnos a Cristo, porque eres la piedra viva. Yo quisiera que ustedes pensaran en un momento que a ustedes le asignan, a cada uno de ustedes, que va a ser el jefe de una obra. Llega la persona principal, la persona que tiene el dinero y le dice, mira, usted va a ser el jefe de una obra. Usted es el responsable de comprar los ladrillos, los bloques que se van a usar en esta obra. Y tenemos dos opciones. Puede ser que la persona diga, mira, voy a comprar estos ladrillos que me salen más baratos, pero con el tiempo se van a destruir. La edificación no va a ser sólida, pero le va a quedar bastante dinero. Muchas veces hacemos esto, buscamos como lo que más dinero nos va a quedar, como nos dan la responsabilidad de comprar las cosas, decimos, bueno, esto sale más barato. No me importa cuánto dure, pero me va a generar más ingresos. Pero si ustedes o si nosotros fuéramos jefes piadosos, jefes cristianos, no deberíamos pensar así. Deberíamos pensar, voy a escoger la mejor piedra. Voy a escoger la piedra sólida, aquella que tiene garantía de por vida. Aunque genere menos ingresos, algo se va a generar, pero la edificación va a quedar de manera correcta. Y esa debería ser nuestra mentalidad. Mis amados hermanos, si nosotros vamos a comenzar una construcción, una edificación, debemos hacerlo de la mejor manera, con la mejor roca que podamos, la mejor piedra. Y dice Pedro que esa piedra, ¿quién es para nuestra edificación? Jesucristo. Le está diciendo a estos creyentes sufrientes, estos creyentes que están sufriendo y pasando situaciones difíciles, está diciendo, si ustedes quieren ser edificados de la manera correcta, tenemos que ir a la piedra viva. Tenemos que buscar la piedra sólida que nos va a edificar, la piedra que nos puede dar vida. ¿Y cómo lo dice? Versículo 4, y dice, acercados a Él. La Biblia de las Américas dice, viniendo a Él como una piedra viva. Nosotros sabemos que Jesucristo no es una piedra, lo que está usando es una imagen, viniendo a Él, acercándonos a Él como una piedra viva. La palabra en el original significa abordar o visitar. Nosotros vamos allí a donde está Cristo como la única y suficiente piedra viva. Pero en este contexto, ¿cómo ocurre este acercamiento? ¿Cómo ocurre esta visita? Y no es que alguien dice, porque nos podemos equivocar, yo hoy soy inconverso y me levanté con deseos de ser cristiano. ¿Saben qué? Voy a ir a una entrevista a ver si soy aprobado y a partir de hoy soy creyente. Me voy a acercar a Cristo hoy. Se me ocurrió que me voy a acercar a Cristo y a partir de hoy voy a ser creyente. No, eso no es lo que está diciendo Pedro. Lo que dice en nuestro contexto es que Pedro le está hablando a creyentes que ya fueron regenerados por el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo, a través de la Escritura, con el mensaje del Evangelio, tocó sus corazones y los hizo nacer de nuevo. Aquí en el versículo 4, los que se están acercando a Cristo no son inconversos, son personas que ya son creyentes. Y él le dice, de manera permanente tenemos que seguir
yendo a Cristo, seguir acercándonos a Cristo para ser edificados. Ellos disfrutaron un día la benignidad del Señor. Ellos un día, Dios tocó sus corazones, quitó las escamas de sus ojos y ellos pudieron decir, qué bueno es este Dios. Yo quiero seguir viniendo de continuo a Él. Y si algún día no tenían el deseo de venir por el sufrimiento que estaban padeciendo, por las situaciones que estaban padeciendo, Pedro le dijo, no hay otra manera de seguir siendo edificados que no sea acercándonos a la piedra viva. Juan Calvino dice, la mente humana teme y rehúye a Dios, siempre que lo considera rígido y severo. Así que tan pronto como Él da a conocer su amor paterno a los fieles, inmediatamente se deduce que ignoran todas las cosas e incluso se olvidan de sí mismos y se apresuran a Él. En otras palabras, el ser humano por sí mismo, aún los que creen que Dios existe, no lo buscan porque quieren vivir la vida a su manera. Hay un grupo de personas que no son creyentes, pero ellos dicen, está bien, Dios existe, pero no corren a Dios, porque ven a Dios como alguien rígido, como alguien severo. En estos días una persona que conozco, y no quiero decir su nombre, estaba predicándole el evangelio a otra persona que se le dio la oportunidad, y la primera pregunta que le hacía la persona dice, pero en tu iglesia, ¿qué es lo que prohíben? Las personas siempre tienen eso en mente. Dios es como el abuelito rígido de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Pero la Biblia nos enseña un Dios diferente, un Dios bondadoso, paterno, bueno, benigno. Y cuando ese Dios toca nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y ese Dios nos regenera, nosotros vemos al Dios bondadoso que es y nosotros queremos acercarnos y seguir una relación con ese Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, porque conocemos a ese Dios bondadoso y bueno. ¿A quién se deben acercar los creyentes? Dice Pedro, acercados a Él. ¿Qué cosa? Piedra viva. La palabra aquí para piedra no se está refiriendo a la roca como tal ni al tamaño. Pudiera ser bien la piedra aquella que Satanás en el capítulo 4 de Mateo está tentando a Cristo, y en el significado original pudiera ser esta piedra pequeña que había en aquel desierto, pero también pudiera ser una piedra tan grande como la que había en la tumba de Cristo. Cuando el ángel vino, se removió aquella piedra. Cuando Pedro se refiere a piedra viva, él no quiere que nosotros pongamos los ojos en la forma o en el tamaño de la piedra. Ese no es su punto. Pero esta roca, dice Pedro, y aquí es donde quiere que nos fijemos, no es una inactiva o muerta, es una viva, es una que podemos ver en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Éxodo 17:6, cuando el pueblo de Israel estaba ahí en el desierto y se le empieza a quejar a Moisés, y le empieza a decir a Moisés, pero tenemos sed, pero no tenemos agua. Y Dios le dice a Moisés que coja la vara y diera ¿dónde? En la roca. ¿Y qué iba a brotar? Agua. Y esta agua iba a calmar su sed. Cuando eso estaba pasando ahí en el desierto, ¿saben quién era esa roca? ¿Quién era esa piedra? Esa piedra era Cristo. Y esa roca estaba saciando su sed física, pero era un tipo de figura apuntando a Cristo, del Cristo que allí mismo con ellos en el Antiguo Testamento estaba allí dispuesto para saciar su sed espiritual. Era el Cristo suficiente para que ellos pasaran aquel desierto físico, pero espiritual también que estaban buscando, pero no estaba de manera clara. Pero ya en el Nuevo Testamento sí se ve de manera clara, y Pablo dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento, acompañando a este pueblo de Israel. Esta roca es la que Pedro pide que vengan. Es una viva con una fuente constante e inagotable para calmar nuestra sed. Es una que tiene vida, pero que también puede dar vida. Esta roca es Cristo. Para que no quede duda, él lo sigue explicando, porque aún en este punto, si nos quedáramos acercando a él piedra viva, algunos pudieran seguir suponiendo, tal vez Mahoma, Buda, o pudieran seguir buscando sus excusas para seguir creyendo en otra cosa. Pero él describe quién es esta piedra, qué le pasó a esta piedra, qué le sucedió a esta piedra. Y él lo dice así. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa. ¿Qué le pasó a esta piedra? Lo primero que todo fue que la desecharon. La rechazaron como resultado de un examen y de su aprobación. Es como si a Cristo le hubieran hecho un examen y las personas de la época hubieran dicho: tú no calificas, tú no apruebas este examen, te rechazamos, te desechamos. O sea, Cristo a los ojos de los hombres estaba desaprobado. El único que vivió de manera perfecta, sin pecado, que se condujo en todo su peregrinar sin pecado, a los ojos de los hombres, Él no cumplía las características. Él no era suficiente para pasar el examen. Pero esto no tomó por sorpresa ni al mismo Cristo ni a Dios. El mismo Cristo en varias ocasiones, aún a los principales sacerdotes y fariseos, dándole a entender que Él era la piedra que desecharían los edificadores, la piedra con la cual no querían construir ellos. A sus ojos, esta piedra no pasaba la inspección. En ocasiones a sus discípulos también les recuerda que Él iba a padecer mucho y iba a ser desechado por los principales sacerdotes y por los escribas. Pero irónicamente, esta roca viva que no pasa el examen ante los ojos del mundo, dice que para nuestro Dios todopoderoso, excelso, que existe por siempre, para ese Dios que nadie lo sustenta, que nadie le ha dado origen, que nada lo sorprende, por decir algunas cosas de nuestro Dios, para Él, a diferencia de los hombres finitos, esta piedra, nuestro Cristo, es como, dice, escogida y preciosa. Los hombres rechazan a Cristo, los hombres de la época y los hombres de ahora también, lo podremos ver después. No quieren saber de Cristo. Cristo no califica para ellos. Cristo no pasa el examen del Dios que ellos necesitan. Pero Dios que existe por siempre, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, para Dios Cristo sí califica. Y no solo califica, sino que Cristo dice que es para Él la piedra escogida y preciosa. ¿Qué significa que Cristo es la piedra escogida? Que no había otra piedra que pudiera hacer la función que hacía Cristo. No había otro que pudiera llevar a cabo esta obra redentora. ¿Y qué significa preciosa? Que es muy valiosa y muy apreciada por Dios. Pero tenemos un problema. Esta piedra es valiosa y preciosa, pero no hay nadie más que pueda hacer la tarea de esta piedra. ¿Qué hacemos? Imagínense en que Dios está en la eternidad ideando el plan de salvación y comienza a buscar a alguien con todos los requisitos divinos, no de hombre, para ser utilizado en este plan. Y en todo el cielo no hay nadie con estas condiciones. Solo su Hijo puede ser escogido. Solo su Hijo pasa la inspección divina, no la de los hombres, para llevar a cabo su obra redentora. Pero esta obra requiere que su muy apreciado y valioso Hijo sea rechazado, maltratado, avergonzado, menospreciado por los hombres. Que los hombres le hagan sus propias inspecciones, con sus propios requisitos y los rechacen. No te queremos, no eres suficiente para nosotros, nosotros merecemos más. Tanto es su enojo que lo cuelgan en una cruz. Pero como este Hijo sí cumple todos los requisitos celestiales, como este Hijo fue uno escogido como único entre muchos, al tercer día resucita. Y la roca, la piedra, sigue siendo viva. Visita que nos acompaña y amigo que estás asistiendo, ¿cumple este Cristo los requisitos de tu inspección o lo vas a rechazar como tantos otros? ¿Qué tipo de Salvador necesitas? Uno que conceda todos tus caprichos, uno que no te prohíba nada, uno que te deje vivir la vida loca, uno que te deje hacer todo lo que tú quieras, o necesitas esta piedra viva, este Salvador. Tengo malas noticias para ti. Si estás buscando el Salvador que te permite caminar a tu manera, hacer lo que tú quieras, como a ti te gusta, como a ti te plazca, estás en el lugar equivocado. Ese Cristo no se encuentra aquí. Este no es el Salvador en que nosotros creemos. Pero si por el contrario estás buscando uno aprobado por Dios, uno que tenga vida en sí mismo y que te pueda dar vida por la eternidad, uno que no te dejará vivir a tu antojo, que muchas veces llorarás porque tus planes no son sus planes, pero al final le agradecerás porque sus planes son mejores que los tuyos. Uno que te pondrá restricciones, pero estará contigo en el proceso. Si ese es el Salvador que reconoces que necesitas, ven a Cristo, ven a la piedra viva, escogida y preciosa. Si no eres creyente, jovencita, joven que estás aquí, o persona adulta, yo te invito a que vayas a Cristo y te arrepientas de tus pecados.
que te acerques a esa piedra viva para salvación, que te acerques a Él con todas tus fuerzas, porque sin Él no vas a tener vida. Corre a Cristo, acércate a Cristo. Reconoce que eres pecador, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Pero ahora, en nuestro contexto, hermano, que ya has probado la benignidad de Dios, hermano, que sí eres creyente, hermano, que estás sufriendo en diferentes tribulaciones como ellos, que tenían problemas con su jefe, tenían problemas en sus matrimonios, tenían problemas de relaciones y diferentes problemas, y aún en medio de sus problemas, ellos conocieron a Dios, ellos fueron salvos por el Espíritu Santo. ¿Qué debes hacer ahora? Seguir viniendo de manera constante a Cristo, seguir confrontándote con el Evangelio, seguir confrontándote con el Cristo de la cruz, ahí en medio de tu problema, en medio de tu situación. Él es una fuente inagotable de vida. No hay nada más, por lo menos para mí, más reconfortante como predicador, como maestro de la palabra de Dios, que un hermano se me acerque y me diga: pastor, gracias al Señor, gracias a Dios, pero el Señor el domingo habló mi corazón. El Señor trató esta situación en mi matrimonio, el Señor pasó esto. Yo quisiera predicar más bonito, ser más elocuente y todas las cosas, pero no me interesa tanto que alguien me diga: qué linda te quedó la predicación. Ay, pastor, qué lindo usted predica. Mi hermano, de verdad, no me interesa. Me interesa cuando alguien se acerca y me dice: el Señor habló de parte del Señor a través de su palabra, pastor. Usted no tuvo que inventar nada, usted no tuvo que qué sé yo, hacer otra cosa. Solamente a través de la palabra, explicando el texto, el Señor habló mi vida. Y por la gracia de Dios, varios hermanos esta semana se acercaron. Y no es para que pongan los ojos en mí, porque yo soy un vil pecador. Es para que pongan los ojos en Cristo y en la suficiencia de su palabra. No hay nada que nos reconforte más que saber que nosotros podemos seguir viniendo, seguir acercándonos a Él. Él va a seguir hablando, Él va a seguir llenándonos de vida. ¿A quién tienes que ir, mi hermano, esta semana? A Cristo. ¿A quién tienes que ir en medio de tu sufrimiento? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva que tiene vida y que puede dar vida. La piedra que rechazaron algunos, pero para Dios es escogida. Era la única que cumple los requisitos. Para Dios es preciosa. No hay otra piedra como Él. Si Cristo es precioso para Dios, Cristo tiene que ser precioso para nosotros. Y ahí estás tú en medio de tu hogar, pasando las situaciones que estás pasando como esposa, las situaciones que estás pasando como hijo, las situaciones que estás pasando como padre de familia, como jefe del hogar. ¿Y qué tienes que hacer? Ves a Cristo. Acércate a Cristo, acércate a la piedra viva, no te alejes de Él. La solución nunca va a ser alejarse de Él. La primera mentira que Satanás pone a nuestro corazón y a nuestra vida, ¿cuál es? Corre de Cristo, aléjate de los hermanos. Y ahora vamos a ver en el segundo punto eso. Aléjate de Dios. ¿No quieres ver la Biblia? A veces el diablo es tan astuto que nosotros decimos: si yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, Satanás se empieza a meter conmigo. Y empieza eso a carcomernos ahí en la mente. Satanás es tan habilidoso que si yo no oro, no leo la Biblia, Satanás no se mete conmigo. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña que tenemos un Dios todopoderoso y la Biblia nos manda. Pedro está mandando y el Señor te está mandando a ti hoy. En medio de tu aflicción, en medio de tu problema, no huyas de Cristo. Acércate a Cristo. Acércate a Dios a través de Cristo. Ve a Cristo porque Él es la piedra viva. No hay otra piedra como Él. No hay otro más hermoso que Él. No hay otro más suficiente que Él. Corre a Cristo. Pero quisiera también que pudiéramos evaluar por qué tenemos que acercarnos a Cristo para ser edificados. Y dice Él: Cristo es la piedra viva. Eso es lo primero que hemos visto. Pero nuestro segundo punto, Cristo, y último punto, Cristo es el único medio aceptable. Él no solo es la piedra viva, sino que no hay otro por medio del cual nosotros podamos acercarnos a Dios. No hay otro por medio del cual nosotros podamos ser aceptos delante de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para acercarnos un poquito más a Dios, si no es por medio y a través de Jesucristo. Nuestro segundo punto, si usted quiere anotar, es: Cristo es el único medio aceptable. Vamos a leer el versículo 5, la palabra del Señor. Y dice nuestro texto en Reina Valera: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Veamos que Pedro utiliza un cómo para establecer una relación, un parecido entre la piedra viva y las piedras vivas. En el original se usa la misma palabra para piedra y piedra. Como nuestro Cristo es una piedra viva, ustedes también, dice Pedro, que son piedras
vivas. Cristo es piedra viva, ¿qué somos nosotros? Piedra viva. Eso se hace mucho en la Escritura. En la Escritura, Cristo es nombrado como el Hijo, como el sumo sacerdote, como Rey, como Cordero. Nosotros somos llamados hijos, sacerdotes, reyes, ovejas, corderitos y todo lo demás. Gracias, mi hermano. Si somos piedras vivas, es porque Él es nuestra piedra viva. Si nosotros somos sacerdotes, es porque Él es el sacerdote. Si nosotros somos reyes, es porque Él es el rey. Si nosotros somos piedras vivas, ¿saben por qué? Porque creemos en Cristo, porque somos de Cristo, que es la piedra viva. Pedro expresa que estas piedras vivas son varios, son iguales y están siendo edificadas. Notemos que el contexto de la construcción es uno donde hay varias piedras juntas siendo edificadas a la vez. Cuando uno va a construir necesita varios ladrillos para poder construir bien y que la obra avance. Y todos se van trabajando juntos. O sea, cuando nosotros construimos, nosotros no cogemos un ladrillito solo y lo ponemos ahí y lo vamos trabajando con el solo. No, nosotros los que saben de construcción, los hombres de verdad que hay aquí y los que no también son hombres, sabemos que se pone un ladrillo, se pone el otro y muchas veces hay que poner uno en el medio y así sigue construyendo poco a poco. No sé si tienen la imagen en la mente, les invito a que vayan a Google y lo busquen allí. O cuando pasen por Evil City, aquí en Tampa hay muchas edificaciones, las tabaquerías, las construcciones antiguas que son hechas con estos ladrillos de color rojizo y vean la forma como están puestas. Pero la imagen que quiere dar Pedro es que la construcción no es en un ladrillo aislado. Tú puedes coger un ladrillo, ponerle mucho cemento, pintarlo mucho. La semana pasada utilicé una ilustración de las vacas y se rieron de mí, porque soy médico veterinario. Vamos a coger ahora un ladrillo. Y por mucho que tú arregles ese ladrillo, no vas a obtener nada. Ese ladrillo, para que trabaje bien, para que funcione bien, tiene que estar al lado de otros ladrillos puestos, unos arriba, otros al lado, uno abajo, que a veces van a hacer la vida un poquito más difícil, pero Dios sabe por qué lo hace. ¿Cuál es el trabajo, la edificación que se está haciendo en estas piedras vivas? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Primero, dice nuestro texto, vosotros también como piedras vivas, ¿qué dice? Sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. Lo primero que se está haciendo, lo primero que se está trabajando es una casa espiritual. La palabra para casa es oiko, morada, casa, y espiritual en el griego sería neumático y significa invisibilidad y poder. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que Pedro está diciendo es que Dios está haciendo un trabajo, una edificación en nosotros, pero es una edificación espiritual en el contexto de la comunidad. Dios está trabajando espiritualmente en nosotros, pero en un contexto donde habemos varios juntos. ¿Qué es eso de espiritual? Porque algunos son medios espiritistas aquí y pueden pensar en otra cosa que no es. ¿Qué es eso de espiritual? La persona espiritual es aquella que camina en el Espíritu. Pablo dice en Gálatas 5:6, andad en el Espíritu, guiados por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne tiene sus propios deseos, sus propias cosas. La carne, aún, ya lo vimos en Romanos, ¿recuerdan Romanos? Aún cuando hemos sido regenerados, dice Pablo en su lucha, esta lucha que tengo en mí, a veces quiere hacer lo que yo no quiero. Pero gracias a Dios por el capítulo siguiente. ¿Por qué? Porque los que somos de Cristo tenemos el Espíritu Santo para esta lucha. Entonces, la casa espiritual, los que están andando en el Espíritu, son los que no satisfacen los deseos de la carne. Cuando vienen esos deseos de la carne a ti, ¿qué tú les dices? No tengo pacto contigo. Eso no significa que no van a seguir viniendo, van a seguir viniendo. Pero tú le dices, yo no quiero. Y ese sería una casa espiritual, el que se encuentre en esa situación. En Gálatas 5:25, me encanta, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no se limita solo al rechazo, sino también a lo que vas a hacer, a cómo vas a caminar espiritualmente. En otras palabras, muestra en tu caminar el fruto del Espíritu. De la manera que tú camines, que se vea el fruto del Espíritu obrando en tu vida. ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu? Ahora, imagínense si esta obra que Dios está haciendo en nosotros, para que seamos cada día más como Él quiere,
para que seamos más como la piedra viva, lo hicieran cada uno de ustedes por separado y no en el contexto de la comunidad de la iglesia. Pregunta en contexto: ¿cómo íbamos a poder amar bíblicamente? Si Dios nos trabajara solo y Él está mandándonos, recuerdan, que amemos de manera bíblica, recuerdan, de manera intensa, de corazón. Recuerden que un texto fuera de contexto, ¿qué cosa es? Un pretexto. Y Él está en este contexto. Él está hablando en medio del sufrimiento de amarse unos a los otros como a Dios le agrada. En medio del sufrimiento, ir al Evangelio, ir a la palabra viva para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Y en medio del sufrimiento, acercarnos a Cristo, ir a Cristo, porque Cristo es especial para Dios. ¿Cómo nos podemos amar unos a otros si nosotros Dios nos coge y nos pone ahí en un cuartico solo a estudiar 10 años la Biblia? ¿Cómo esos 10 años estudiando solo la Biblia sin relacionarte con nadie te va a ayudar a amar bíblicamente? ¿De qué manera? No hay manera. Por eso Él está hablando de las piedras vivas. Ahora, el contexto aquí es el de la comunidad, el de la iglesia. ¿Cómo nos íbamos a amar bíblicamente los unos a los otros separados? Mis hermanos, les pongo aquí de nota, es muy fácil ser un buen creyente solo. Creyente solo es muy fácil ser. Y te levantas temprano. La semana pasada animábamos por la Escritura a regresar a nuestro tiempo devocional, a regresar a pasar tiempo con Dios, a buscar a Dios en su palabra. Primero que la buena semilla, primero que mi predicador favorito de YouTube, primero que cualquier otra cosa. Y no es que esas cosas sean malas, pero lo primero para nosotros, el creyente, que debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestro deseo intenso, encontrarnos con Dios en algún momento del día. Pero tú solo puedes hacer eso muy fácil. Y te puedes quedar el domingo en tu casa viendo Miguel Núñez, Sugel Michel. No, me gusta en inglés, John MacArthur. Y estás ahí en tu preferencia, viviendo tus doctrinas y todo te luce perfecto. Ya tienes tu cuadro escatológico, ya lo tienes todo. Eso es muy fácil solo. Lo difícil, ¿dónde es? En la comunidad de creyentes, donde los ladrillos están uno al lado del otro. Mis hermanos, es muy fácil ser buen creyente solo, pero en el contexto de la iglesia todo se complica. Hay diferentes opiniones, todos tenemos nuestras luchas particulares, tenemos nuestra agenda propia, tenemos nuestras preferencias y ahí pudiéramos poner muchas cosas más que cada uno tiene la de uno mismo. Cada uno tiene sus propias cosas y en la comunidad es donde no es fácil vivir y ser edificado como Cristo quiere, pero es donde Dios quiere que seamos edificados. En el Antiguo Testamento, Dios residía, su presencia estaba en el templo. Ahora, mediante el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, cuando nosotros creemos en Cristo y nos arrepentimos, ¿dónde mora el Espíritu Santo ahora? En nosotros. Antes la presencia de Dios estaba en el templo. Ahora nosotros nos arrepentimos y creemos, y los que verdaderamente aquí han creído en Cristo y se han arrepentido, el Espíritu Santo, Efesios 4:30, está de manera permanente en nosotros, está allí con nosotros. Dios decide, en el contexto de la iglesia local, seguir trabajando con la vida de cada creyente para que sea más como la piedra viva que es Cristo. Este fue el contexto que el Señor escogió, no solo y aislado. Ahora, el texto nos da otra forma en la que el Señor trabaja en nosotros, en la que el Señor está edificando. ¿Y qué es lo segundo que dice? Como sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir eso, sacerdocio santo? La palabra santo significa sagrado, puro, separado. Pudiéramos decir aquí, en sentido moral y espiritual, separado del pecado y consagrado a Dios. Sacerdocio santo, me separo del pecado, pero ¿a quién me acerco? A Dios. No es suficiente acercarme a Dios si no me separo del pecado. No es suficiente separarme del pecado y no acercarme a Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un mediador entre el pueblo y Dios. Alguien dice que el sacerdote estaba entre Dios y el pueblo. Él se encontraba allí para, de parte del pueblo, hablar con Dios. El profeta era al revés. El profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. Era diferente. Pudiéramos decir que el profeta estaba de parte a Dios y de frente al pueblo. El sacerdote estaba de espalda al pueblo y de frente a Dios. Ahora, el sacerdote en el Antiguo Testamento ministraba las cosas sagradas, expiaba el pecado y oficiaba en el culto público. Pero antes de Aarón, cualquier jefe de familia ejercía las funciones
de un sacerdote. Antes que escogieran ese primer sacerdote, cada jefe de familia era el sacerdote de su hogar. Entonces el apóstol nos está diciendo que ahora cada uno de nosotros es un sacerdote de Dios y como sacerdote debemos en un sentido moral y espiritual hacer ¿qué cosa? Separarnos del pecado y consagrarnos a Dios. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes, pero ahora cada uno de los creyentes que estamos aquí somos sacerdotes de Dios. Y como aquel sacerdote, nosotros ahora tenemos que separarnos del pecado y consagrarnos a Dios. A veces nosotros creemos que la santidad es solo para los pastores y para los líderes de la iglesia. Dios quiere que todos seamos santos. ¿Por qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían a Dios como reconocimiento, escuche bien, como reconocimiento a su bondad y autoridad, sacrificios que consistían en algún presente o animal que se mataba como confesión de culpa y expiación por el pecado. Ellos estaban tan agradecidos de la bondad de Dios que ellos ofrecían estas cosas a Dios. El objetivo principal de todo sacrificio, ¿saben cuál era? Acercarse más a Dios. Ellos hacían los sacrificios para poder estar más cerca de Dios, más cerquita de Dios. En el mundo antiguo, los paganos ofrecían a sus dioses para ser aceptados por ellos, buscando agradarle o tener algún beneficio. En ocasiones ofrecían hasta sus propios hijos. Aún los paganos daban sacrificio a Dios, hasta sus propios hijos, con tal de estar más cerquita de sus dioses. En la Iglesia Católica Romana, los fieles hacen diferentes tipos de sacrificios y promesas para encontrarse bien delante de Dios o para pagar algo que Dios ha hecho por ellos. Aún personas no católicas hacen promesas. O sea, Dios, si tú me das la ciudadanía, me voy a apelar al rape. Si tú me permites hacer tal cosa, tener este trabajo, me voy a afeitar las cejas. No sé si has escuchado cosas así más locas que esas. Todavía caminar de rodillas de un lugar a otro. Las personas quieren ofrecer sacrificios a Dios. Ahora, ¿se refiere Pedro aquí a este tipo de sacrificio? Dice Jesús, Mateo 9:13, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice Cristo, yo no quiero este tipo de sacrificio. Yo quiero ¿qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿a qué sacrificio se refiere Pedro? Responde Pablo de manera aceptada en Romanos 12:21. Escuche bien. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que Dios quiere y que Pedro les recuerda? Lo que le está diciendo es que entreguen sus vidas a Él para vivir para la gloria de Dios, vivir para la piedad, para ser más y más como Cristo. Lo que Él está pidiendo no es un sacrificio físico que tú puedas hacer. No es que vayas caminando de un lugar a otro. No es que te arrodilles y te pongas chapitas en la rodilla o que magulles tu cuerpo con latigazos. No, lo que Él está pidiendo es que tú entregues tu vida en adoración a Él y en agradecimiento a lo que Él ha hecho por ti. ¿Quién es el medio? El mensaje del Evangelio en las Escrituras. ¿Quién es el agente, el que produce el cambio en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito en el contexto? Que se amen unos a otros en el contexto de la iglesia local. Dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Él no está pidiendo una cosa que no podamos hacer. Él está pidiendo que en agradecimiento a Dios nosotros vivamos para Él. Lo que Dios nos pide, amados creyentes, es que nos acerquemos a Él y que vivamos vida para Él. El sacrificio es nuestra vida entregada a Dios. Es tú diciéndole a Dios, mi vida es tuya. Haz con ella lo que a ti te plazca. Y no me digan amén. Piénselo bien antes de decir amén en este momento. Pero nuestro pecado va a estar ahí. En medio de este proceso, nuestro pecado está ahí. Recuerden que hablamos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones. Recuerdan capítulo 2, versículo del 1 al 3, que Él nos mandaba a desechar todo eso. ¿Por qué? Porque son pecados que nadie ve y que de manera recurrente van a seguir viniendo. Dejamos la borrachera, dejamos el adulterio, dejamos la fornicación, pero hay otros pecados del corazón. Hay otros pecados invisibles que nadie ve,
que siguen viniendo de manera constante y siguen ahí atormentándonos y sigue esta lucha contra el pecado que no va a cesar nunca hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y en ocasiones va a ser difícil ser como Cristo en medio de esta lucha. Esto va a requerir una lucha constante contra el pecado a través del Evangelio. En muchas ocasiones fallaremos y nos desalentaremos. Pero ahí Pedro nos recuerda, y esta es la buena noticia, estos sacrificios espirituales son aceptables a Dios solamente, únicamente, ¿por medio de quién? Ahí está la vía, el conducto, ¿por quién? A través, mediante Jesucristo, el sacerdote de sacerdotes, el ungido de ungido, el rey de reyes. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Porque tal vez usted no lo ha entendido todavía. Y es que nuestra confianza para que nuestros sacrificios espirituales sean aceptables a Dios no descansan en nuestros esfuerzos, sino en lo que la piedra viva escogida para esta tarea y preciosa, ya agradable de manera suma, aceptable delante de su Padre, porque Él es precioso, que ya pasó la inspección divina, no la de los hombres, y que aprobó esa inspección. Eso descansa en lo que Cristo hizo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Mi aceptación delante de Dios para que mi sacrificio sea aceptable no descansa en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Entonces, nuestros sacrificios espirituales no son movidos por la aceptación. Yo no hago cosas para que Dios me acepte. ¿Me hago entender? Yo voy a ir a la iglesia, Dios me acepta más. Voy a leer la Biblia, Dios me acepta más. Voy a regalarle un dinero, Dios me acepta más. Voy a ofrendar un poquito más porque ahora estoy ganando $6,000 al mes. Dios me acepta más. No. La aceptación de nosotros no descansa delante de lo que nosotros hacemos, sino por el agradecimiento. Repito de nuevo, entonces nuestros sacrificios espirituales no son movidos por la aceptación, sino por el agradecimiento. No descansan en lo que hizo, en lo que yo hice, sino en lo que Él hizo. No descansan en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo. No descansan en lo que yo haré, sino en lo que Él hizo. Entonces, por haber probado su bondad y disfrutar de la salvación eterna, a pesar del sufrimiento y en el contexto de la iglesia local, estamos siendo trabajados por Dios para ser cada día más como Cristo. ¿Tenemos que vivir para la gloria de Dios? Sí. Sacrificios espirituales, vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo, agradable a Dios en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí. Eso es lo que Pedro está pidiendo. Pero cuando tú pones tus sacrificios como aceptación, no va a ser suficiente. Porque la única manera de que ese sacrificio sea aceptable, ¿cómo es? Por medio de Cristo. Cuando el enemigo venga a acusarte, tú le dices, Cristo es suficiente, ahí en la cruz. Pero cuando tú te presentas delante de Dios, tú quieres darle tu vida, tú quieres darle lo mejor al Señor. Y para esa lucha diaria tenemos que acercarnos cada día a la piedra viva que puede dar vida. Lejos de Cristo no vamos a vencer esta batalla. Cuando tengas ese deseo de alejarte de Jesucristo, cuando tengas ese deseo de alejarte de Dios, arrodíllate y pídele a Dios la gracia, la fuerza necesaria. Recordemos, Dios está trabajando en nosotros para que seamos más como la piedra viva. Y parte de ese sufrimiento que tú estás pasando hoy, querido hermano, querida hermana, Dios lo ha permitido para que seas más como Cristo. Piensa en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación que estás pasando de matrimonio, de lo que estás pasando con tus hijos, de lo que estás pasando económicamente, financieramente. Y piensa, ¿cómo Dios me puede hacer más como Cristo? Y corre a Cristo a través de su palabra. Corre a Cristo, busca un hermano que te ayude, que ore por ti, que te acompañe. No dejes de venir a la iglesia los domingos en medio de la comunidad donde somos edificados. Nosotros como sus sacerdotes debemos separarnos, los sacerdotes de Dios que somos ahora, separarnos del pecado y consagrarnos cada día más a Dios por agradecimiento. Si Dios nos dio esta salvación tan grande que tenemos, ¿qué hacemos nosotros jugando con el pecado todavía? ¿Qué haces viendo eso que no debes ver? ¿Qué haces metido en ese sitio de internet donde no debes estar si ya Cristo murió por ti? Y debemos estarle sumamente agradecidos. ¿Qué haces pensando en lo que no tienes que pensar? Corre por tu vida y aléjate de eso. ¿Qué haces pensando en divorciarte? Eso es pecado, mi hermano. Corre por tu vida y aléjate de eso. Corre a Cristo, corre a los pies de Cristo donde está el alimento necesario y suficiente. Así pudiéramos poner muchos y muchos ejemplos de las luchas que ustedes están
sosteniendo. Separémonos del pecado y consagrémonos cada día más a Dios. Y la única manera de ser edificados correctamente es acercarnos a la piedra viva constantemente y recordando que Él es el único medio aceptable. Cuando venga ahí la duda a tu vida, cuando Satanás te diga, pero ya fallaste, porque cuando pecamos, ¿cuál es nuestra tendencia? Sobre todo aquellos que están luchando ahora mismo con el pecado, y oro por ustedes, porque sé lo que es eso. Yo tengo mi lucha diaria con el pecado, pero tuve algún momento donde tuve mi desliz ahí que estaba a punto de caer. Y generalmente, ¿saben qué pasa? Cuando pecamos, ¿saben qué hacemos? Ya pequé, me voy por completo. Ya de todos modos pequé, ya me hice novio de esa muchacha que no me tenía que hacer novio. Ya me hice novio de ese muchacho que no me tenía que hacer novio. Ya robé lo que no tenía que robar. Ya mentí lo que no tenía que mentir. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Pues me voy para el mundo completamente. ¿Saben qué? Dios no quiere eso. Corre a Cristo, arrepiéntete, busca ayuda, busca un hermano piadoso que pueda orar por ti, que te pueda aconsejar. Busca ahí la palabra de Dios diario, dobla la rodilla, pídele perdón a Dios. Pero la solución nunca va a ser alejarnos de la piedra viva. La solución siempre está en Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra única, suficiente y verdadera, Dios. Padre, yo te pido, Señor, de todo corazón, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, nos podamos acercar cada día más de ti. Que cada día te podamos buscar, Señor, pero con alegría, con gozo, Señor. Y aún en los días difíciles, oscuros, que podamos ir a ti y nunca alejarnos de ti, Señor. Porque a veces nuestra molestia no es con el cónyuge o con el cónyuge. Nuestra molestia, Señor, es contigo mismo, Señor. A veces cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, Señor, y estamos molestos contigo, lo expresamos con otras personas, pero nuestro problema está contigo, Señor. Ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a acercarnos a ti, piedra viva, para que tú nos sigas dando la vida espiritual, la fuerza espiritual suficiente para seguir luchando contra el pecado que nos asedia, para seguir luchando con el maligno que quiere que nosotros pequemos y que caigamos en pecado, Señor. Padre, Señor, anima a aquellos que están desanimados, Señor. Sé con aquellos que ahora mismo están ahí en pecado, Señor. Sé con ellos, Dios. Ayúdales ahí en medio de su aflicción. Aquellos que están pasando tribulación, que no están pecando, pero se ven casi en la tentación, que casi que el dinero no les alcanza para pasar el mes, Señor. Provéeles, Señor, y que ellos puedan ver tu gracia, tu bondad. Ayúdalos ahí en medio de su problema, Señor. Confiamos en ti para todo, Señor. Esperamos en ti para todo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.